Buenos días chicos y chicas, bienvenidos a nuestra primera clase de PIC Comunicación y Sociedad desde el área de sociales. Recordarán que en nuestra meta para este primer trimestre está establecido el cómo los seres humanos transformamos nuestro territorio a partir de las relaciones sociales que conformamos con él. También tienen que tener en cuenta que nosotros al principio del trimestre formulamos la construcción de unas carpetas en donde se iban a poner allí algunos de los mapas de los elementos que estamos trabajando. Para el día de hoy vamos a trabajar el mapa de vientos alisios y contralisios. No hay problema si ustedes lo tienen a blanco y negro, después le pueden aplicar el color acorde a las explicaciones que nosotros estamos desarrollando el día de hoy. Para este trabajo de vientos alisios y contralisios, nosotros tenemos que recordar un poco los elementos que vimos en la última clase presencial que tuvimos frente a las capas de la atmósfera en la Tierra. Entonces recordarán que ustedes tenían una estructura así, igual la hicimos en el tablero, donde se mostraban estas 5 capas: la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y la exósfera. El trabajo de hoy se va a desarrollar en nuestra primera capa, que es la troposfera. No olviden, como explicamos en clase, que en la troposfera que se va a concentrar básicamente los elementos químicos del hidrógeno, del oxígeno y la conformación de las nubes y del agua que se encuentra en la Tierra. Recuerden que en esta troposfera va a haber una capa frontera entre troposfera y estratosfera, que es la que permite que no se escape el agua del planeta y hasta donde llegan las nubes. Para entender esto, o más bien gracias a esto, podemos entender que los vientos que funcionan en el planeta Tierra simplemente van a circular dentro de esa misma troposfera, no se van a salir de la misma. No olviden que la altura de esta troposfera va a ser aproximadamente entre los 0 y los 15 o 20 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces estos vientos se van a estar transportando dentro de esta misma territorio, dentro de esta misma distancia. Entonces el mapa que van a ver acá, igual si no lo alcanzan a tener pues con claridad, yo les voy a anexar en la guía que vamos a trabajar una fotografía para que lo tengan más claro. Entonces recordarán que en una de las clases nosotros vimos el efecto de rotación y traslación de la Tierra alrededor del sistema solar, y para esto vamos a tener en cuenta que la radiación solar, pues que va a pasar a partir de estas capas de la Tierra, de la atmósfera, perdón, eh, generarán esa radiación, pero no va a ser de la misma manera en todo el territorio. Entonces, recuerden en la clase que tuvimos frente a los usos horarios. Entonces, nosotros establecimos las longitudes y las latitudes del planeta Tierra y establecimos que la latitud central va a ser o más bien atravesará lo que es la franja del Ecuador, que es esta línea que está acá de color azul. Entonces, esa franja ecuatorial va a representar la mitad del planeta en sentido norte-sur. Y estas dos líneas que nosotros vamos a tener acá rojas, va a representar los trópicos. Va a ser en la parte norte el trópico de Cáncer y en la parte sur el trópico de Capricornio. ¿Para qué es importante tener este reconocimiento de la franja tropical? Recordarán que en las primeras explicaciones de este trimestre nosotros desarrollamos las teorías de la conformación del universo y de la formación del planetario. Entonces, en este aspecto, recordarán que el planeta va a ser ovalado y la radiación solar va a centrarse específicamente en este punto intermedio. Entonces, no significa que en el resto del planeta no vaya a haber radiación solar, sino que la mayor intensidad de radiación solar se va a concentrar en esta zona central. Entonces, desde esa mirada, vamos a tener en cuenta que la mayor radiación solar se va a concentrar en el continente suramericano, en Centroamérica, en casi todo el continente africano y en la zona arábiga del continente asiático. En segundo momento, pues tenemos que reconocer que los vientos se van a transformar, o su temperatura se va a ver transformada por dos elementos. La primera, pues la que acabamos de mencionar, y es la radiación solar que se va a generar en el planeta Tierra, y la segunda va a ser el efecto de los polos, tanto el polo norte como el polo sur. Entonces, estas líneas que vamos a ver va a ser el manejo de los vientos al interior de la Tierra. Entonces, las líneas que se encuentran de color azul van a representar esos vientos fríos, mientras que
Las líneas que se encuentran en la zona central van a encontrarse de color rojo y van a representar vientos mucho más cálidos. Recuerden que en la zona central va a presentar mucha mayor radiación solar. Entonces, ¿qué efectos en la Tierra vamos a presentar o a presenciar a partir de esta relación de los vientos? Recordarán en la clase de rotación y traslación que nosotros tuvimos a principio del trimestre que ese planeta Tierra no va a estar siempre a la misma distancia girando alrededor del Sol, sino que va a haber épocas en las que se va a encontrar o más alejado o más cerca de ese mismo Sol. Entonces, al momento de encontrarse más lejos, va a recibir mucha menor radiación. Y al momento de encontrarse más cerca, pues va a recibir mayor radiación el planeta Tierra. Entonces, esto va a influir en lo que nosotros llamamos como las estaciones climáticas. Hay que tener en cuenta que las estaciones climáticas solamente van a funcionar en los trópicos. Recuerden que el trópico del Cáncer va a ser en la zona central de Centroamérica hasta la zona norte, todo lo que es Europa y la parte norte de Asia, y la parte sur y la parte de Sudamérica y la parte sur de África, y lo que es el continente oceánico. O sea, estas partes del mundo van a tener las famosas estaciones climáticas, mientras que nosotros que nos encontramos en la zona central, nosotros no vamos a tener estaciones, nosotros simplemente vamos a tener unos cambios de temperatura donde va a predominar o la lluvia o va a predominar el viento y pues mayor radiación solar, pero nosotros no podemos hablar en Colombia y en la parte suramericana de las estaciones, o sea, nosotros no vamos a tener otoño, invierno, verano y demás. Eso solamente va a ocurrir en la zona norte y en la zona sur. Recuerden que eso va a pasar es a partir del mismo ejercicio de rotación y de traslación alrededor del Sol. Entonces es importante tener en cuenta primero que generalmente se equivoco cuando hablan de Colombia o de Sudamérica, que nos encontramos en una zona tropical. Nosotros no nos vamos a encontrar en una zona tropical. Si se dan cuenta, estaríamos en una zona dentro de los trópicos, o sea, nosotros nos encontraremos en una zona intertropical, frente al trópico del Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Cuáles vendrían a ser realmente las zonas tropicales? Vienen a ser las zonas del norte de Europa, de Estados Unidos, Canadá en América, y la parte sur tanto de África como de Sudamérica. Entonces, ¿qué relación tiene o qué incidencia tienen estos vientos? De la parte sur, del polo sur y del polo norte, los vientos van a bajar su temperatura a partir de pues, la poca radiación solar que se ejerce allí y pues de las bajas temperaturas que se encuentran en esos territorios. Estos vientos se van a volver mucho más fríos, se van a volver mucho más secos, y estos vientos van a subir del del sur hacia el norte, y van a bajar del norte hacia el sur. Entonces, en las épocas donde el planeta Tierra se encuentra mucho más alejado del Sol, pues van a ser los famosos inviernos en las zonas norte y sur del país, del planeta, perdón. Mientras que en la zona central, que va a ser nuestra zona caribeña en este caso, va a tener una mayor presencia de vientos cálidos. ¿Esto qué efectos tienen en elementos geográficos? En la parte norte, esta parte de acá viene a ser un punto de encuentro entre los vientos fríos que vienen del norte y los vientos cálidos que se encuentran en la zona central. Esta parte de acá también va a tener un punto de encuentro entre los vientos fríos que van a subir desde la corriente von Humboldt desde el sur, y ese encuentro que van a generar con los vientos cálidos de la zona tropical. Igualmente en la zona asiática. Entonces, en esta parte de acá nosotros vamos a tener ese encuentro entre los vientos secos, fríos, y los vientos cálidos. ¿Qué efecto tiene esto pues en la práctica? Cuando se encuentran vientos fríos, como esos vientos fríos son mucho más pesados, estos vientos fríos se van a ir hacia la parte inferior, se van a ir hacia la superficie, mientras que los vientos cálidos van a subir. Dependiendo de la velocidad y la fuerza que tengan estos mismos vientos, es donde nosotros vamos a encontrar algunos efectos o algunos fenómenos naturales que nosotros denominamos como huracanes. Cuando nosotros los encontramos en la parte del Pacífico,
lo vamos a llamar tifones. Cuando nosotros nos encontramos en la parte del Pacífico también, pero en el Pacífico asiático, los vamos a llamar ciclones. Estos van a generar un efecto de huracán. ¿Cómo se genera un huracán? Básicamente es cuando esos vientos cálidos empiezan a chocar y se enfrentan con esos vientos secos. Entonces empieza como, por así decirlo, una batalla de poderes entre los dos, donde siempre va a predominar el viento frío, porque es el viento que es mucho más pesado. Eh, y en esta zona, pues digamos que va a empezar esos vientos calientes, como van a ascender por ser más livianos, va a empezar a generar un movimiento de vientos de manera circular. Entonces, los famosos huracanes que nosotros encontramos se van a desarrollar en esta zona. Se van a desarrollar en esta zona, que recuerden que nosotros lo vamos a llamar ciclones, y en esta zona del Pacífico, que nosotros lo vamos a llamar tifones. Esto es porque no tienen tanta gravedad generalmente, tanto en la zona del Pacífico como en la zona asiática, porque dentro de estos territorios, dentro de este espacio, no se va a encontrar un territorio habitado por población. Entonces, en la parte del Pacífico, pues digamos que esto es una zona donde no hay una superficie terrestre, entonces ninguna persona que se encuentre en esa zona, pues digamos, no va a haber ninguna persona en esa zona, entonces no va a haber quien se vea afectado. Posiblemente quienes se puedan ver afectados son las embarcaciones que se encuentren cerca, pero no va a haber como tal un territorio el cual vaya a tener los efectos de estos huracanes en la parte del Pacífico. Y en la parte asiática van a ser algunas islas las que se van a ver enfrentadas a mayores huracanes durante el año. Sin embargo, pues es menos probable que ocurran en esta zona, porque generalmente los huracanes se conforman es en la parte del Caribe. Entonces países en esta zona como las Filipinas se van a ver pues mucho más expuestos a enfrentarse pues a este tipo de huracanes. Sin embargo, los huracanes que nosotros vamos a encontrar mucho más peligrosos van a ser en la zona del Caribe. Entonces, en el límite de este trópico de Cáncer con la parte norte es donde se van a generar estos huracanes. Y estos huracanes siempre van a ir hacia el occidente. Entonces, estos huracanes se vuelven mucho más potentes al momento de tocar tierra. Recuerden que en la parte del Pacífico, como no hay tierra, entonces estos no van a tomar tanta fuerza. Sin embargo, acá nosotros vamos a encontrar una serie de islas, las cuales siempre se van a ver afectados o se han visto afectadas por estos huracanes. Recuerden que los huracanes, dependiendo de la fuerza, se van a establecer dentro de unas categorías, así como se hace con un temblor o se hace con un terremoto. Entonces, cuando se hace la conformación de estos huracanes, siempre se van a hacer pues en el aire. Sin embargo, estos siempre están buscando la forma de llegar a tierra. El momento en que llega a tierra es el momento en que se vuelve pues mucho más trágico para esa misma población, porque es cuando empieza a haber destrucciones y movimientos de vientos bastante fuertes que en algunos casos ha provocado la destrucción pues de esos territorios. Entonces, en esta parte del Caribe vamos a encontrar varias pequeñas islas, la isla de Cuba, que viene a ser la más grande, vamos a encontrar a República Dominicana, Jamaica, a las Bahamas, Haití, vamos a encontrar a Trinidad y Tobago, que se encuentran pues mucho más cerca del borde del Trópico del Cáncer. Y también se va a ver afectada la zona sur de Estados Unidos, que generalmente es el estado de la Florida o pues la famosa ciudad de Miami. Entonces, en esta zona siempre va a ser la conformación de estos huracanes. Ustedes recordarán en la clase que nosotros tuvimos frente al proceso de subducción. Ese proceso de subducción, recordarán que va a ser ese encuentro de placas en las que algún territorio se va a elevar. Entonces, hay algunos continentes que van a tener, digamos, mayor seguridad frente a fenómenos geográficos en términos de terremotos y temblores, pero va a ser mucho más expuesta a estos huracanes. Entonces, dentro de este mismo mapa
nosotros recordaremos que el encuentro de placas se va a dar en la parte de acá, se va a dar en la parte de acá. Entonces, ¿para qué nos sirve entender esto? Las poblaciones o los territorios más bien que se encuentran específicamente en la zona del Pacífico, tanto en los territorios de América como en los territorios asiáticos, son territorios que van a tener un gran movimiento sísmico y van a estar muy propensos a la conformación de temblores o a la conformación de grandes terremotos. Igual cuando nosotros trabajamos el mapa de Cinturón de Fuego del Pacífico, recordarán que nosotros en esta zona vamos a encontrar la actividad volcánica más fuerte tanto dentro del mar como fuera de él, la formación volcánica más fuerte del planeta. Entonces vamos a hablar que aproximadamente el 90% de los volcanes o de esa actividad volcánica se va a generar dentro de este cinturón de fuego que va a atravesar la zona del Pacífico. Sin embargo, el resto del planeta va a tener, digamos que, una mayor comodidad o menor riesgo más bien frente al enfrentamiento de estos terremotos. Sin embargo, en el caso de los países que se encuentran en la zona del Caribe, no van a tener tantas dificultades con estos temblores, pero sí van a tener algunas de las dificultades con estos huracanes. Entonces, este mapa de vientos, ¿para qué nos sirve? Básicamente, necesitamos reconocer que estos vientos fríos que vienen del norte hacia el sur son los que pueden generar al chocarse o al encontrarse con estos vientos cálidos la formación de huracanes, y solamente en los puntos intermedios donde estos vientos van a circular, que generalmente tiene que haber mayor presencia de agua, por eso es que en la parte del continente no se van a encontrar, y ya les voy a explicar por qué. Estos vientos no van a tener la posibilidad de generar pues estos huracanes. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esos vientos no solamente es aire, sino que también hay transportación de agua. Recuerden el ejemplo que vimos una clase frente a las montañas. Entonces, recuerden que las montañas se generan a partir de ese proceso de subducción. Entonces, en el caso de la cordillera de los Andes, vamos a ver cómo estos vientos fríos que transportan mucha más agua van a ir llegando y se van a chocar con estas montañas. Pero como estos vientos fríos transportan agua, esa agua se va a acumular específicamente en la montaña. Entonces estos vientos fríos van a llegar con fuerza a chocar contra las montañas, transportando grandes cantidades de agua, pero esa riqueza se las va a dejar es a la montaña. Ya cuando traspase esa montaña, va a pasar y se va a convertir en un viento seco. El viento seco no transporta agua. Entonces, después de dejar esa fuente hídrica en la montaña, va a pasar como viento seco y va a tener mucha menor intensidad, y por eso dentro de los continentes no se generan esos procesos de huracanes. En el caso, por ejemplo, de Colombia, recordarán que nosotros tenemos un desierto en La Guajira. Entonces, ¿cómo se va a generar este mismo proceso de La Guajira? Me perdonarán el mapa tan malo que voy a hacer de Colombia, pero ustedes ya están acostumbrados a mis dibujos. Entonces, en el caso de Colombia, digamos que esto es Colombia. Ustedes saben que yo dibujo muy feo, bastante feo. Entonces, en el caso de Colombia, nosotros vamos a encontrar en esta zona de acá, de nuestro departamento de La Guajira, vamos a encontrar los desiertos o el desierto de La Guajira. Sin embargo, si nos bajamos un par de kilómetros hacia el sur, nosotros nos vamos a encontrar dentro del departamento de el Magdalena, específicamente en la ciudad de Santa Marta, donde vamos a encontrar acá una gran elevación montañosa, que es nuestro famoso nevado
debajo del Tayrona. Entonces, en este caso, ¿cómo va a venir o cómo se van a conformar esta montaña y paralelamente este desierto? Entonces, estos vientos alisios que vienen del norte, recuerden que van a venir unos vientos fríos cargados de agua, no van a llegar necesariamente derechos. Recuerden que el planeta Tierra está girando y eso permite que se genere un efecto, lo voy a dibujar acá, donde no necesariamente las cosas van a ir derechas, nunca van a ir derechas, sino como el planeta Tierra está girando, las cosas van a ir siempre de manera ovalada, entonces van a ir en esta relación. A esto lo vamos a llamar el efecto Coriolis. Entonces, ¿qué va a hacer este efecto Coriolis? Va a ser lo que va a permitir